todo lo que está mal con el periodismo. No se anuncia como periodismo de ciencia, se anuncia como salud, pero es un ejemplo más y es representativo, y tristemente representativo, no solo de América Latina. He visto cosas semejantes en francés, en alemán, en inglés he visto contigo. Es representativo de temas que no se pueden comprender sin ciencia y que sin embargo en los medios continuamente aparecen sin ciencia, por lo tanto terminamos con este tipo de cosas. Entonces no habrá ninguna sorpresa en que les diga que el primer gran desafío, el gran desafío en realidad, es hacer periodismo de ciencia que tenga ciencia. Y en un segundo nivel, inmediatamente, está el hacerlo bien, es el fenómeno de la ciencia. Entonces, comenzamos. Quiero empezar con 4 preguntas súper básicas respecto al ejercicio del periodismo de ciencia. Las he colocado en las esquinas, en realidad del periodismo en general. El periodismo informa, por lo tanto, lo primero que tiene que resolver el periodista, y les ruego que no se sientan insultados en su inteligencia en estos primeros segundos, estoy construyendo desde los mismísimos cimientos. Lo primero que tiene que decidir el periodista es qué es lo que va a informar. Y eso significa construir agenda. Y ahí las cosas dejan de ser triviales, y la cosa suena muy elemental, tal como la estoy poniendo. Las batallas por la agenda en el interior de las redacciones son campales, con cualquier cosa menos elemental, y ciertamente no son triviales, vamos a hablar de un poquito en un momento, donde hay que tener claro, y es el segundo conjunto de desafíos, las particularidades de los medios en los cuales uno va a presentar el producto periodístico. Lo dejo un poco a propósito de manera ambigua, este para va a resultar crucial en los siguientes minutos. Y finalmente la pregunta que verdaderamente tiene sentido, que uno se plantea los desafíos del periodismo de ciencia, es cómo hacerlo bien, cómo hacerlo de forma que no sea lo que acabo de presentar en esta canción. ¿Una más, por favor? Ok, entonces el gran desafío es esta última pregunta, ¿cómo? Y la tercera. Esto, entendida de esta forma, ¿cómo hacer bien el periodismo de la ciencia? Porque hay 2 posibilidades. O es trivial, como lo que acabamos de ver, o no es trivial y entonces es de verdad. Y cuando es de verdad, no es absolutamente trivial. La siguiente. Y el cómo, que es la esquina que presenté abajo a la derecha, en realidad depende de las otras 3. Las 4 se retroalimentan, pero cómo es en la que tenemos que aterrizar, es en la que concluimos toda la preparación intelectual para empezar el trabajo periodístico. De modo que importa muchísimo que esta dependa tan fuertemente de las 3 anteriores. Quiero decir con ello que desde nuestro punto de vista, nuestro, me refiero a mis colegas estudiantes en la UNAM, si pretendiéramos responder el cómo, sin haber resuelto antes de las 3 anteriores, el asunto no iba a funcionar tal como nosotros lo. Luego entonces empiezo por el qué, la agenda, y trato de identificar un par de desafíos en cada uno de los puntos que voy a tocar. En la agenda, el primer desafío tal vez en periodismo de ciencia es tratar de resistir la tarea que ya está hecha. Nada más fácil en una redacción con internet, hoy en día, nada más fácil que registrarse a Nature, a Science, a SciDev, a Eurocaler, a Alpha Galileo, a cualquiera de las decenas y decenas de repositorios de noticias de ciencia que hay en el mundo, en casi cualquier idioma, y hacer copy-paste, o hacer copy y disfrazar un poquito antes de hacer el paste, y luego firmar como por esta redacción, o en los casos más patéticos, el propio nombre de quien hizo el copy-paste. Nada más fácil, nada más engañoso, nada más vacío, nada más carente de sentido en una profesión que ofrece tal cantidad de alternativas. Pero entonces les ofrezco como el primer desafío y para terminar de entender los peligros que ofrecen las grandes oficinas de comunicación de estas revistas y de los centros de producción científica y de investigación gubernamentales, recomiendo fuertemente el espléndido artículo de Gemma Revuelta, que está con nosotros mismo. En el libro que traemos unos ejemplares, los trajimos con el sudor de nuestra frente, con el dedo a la cabeza, el libro que va a circular un poco más tarde, que tiene por título Journalismo Científico, una edición de Iberoamérica. El capítulo de Gemma explica perfectamente cómo no caer en esta trampa. El segundo desafío, una vez superado el primero, es entonces hacer la tarea, hacer la propia. No vamos a vivir de la tarea que han hecho los demás, hay que crear agenda propia. Y esto es una de las cosas más fascinantes, más entretenidas, más
que más premio deja de la actividad periodística, pero al mismo tiempo una de las cosas que sobre todo al principio de la carrera, y veo un montón de jóvenes aquí que supongo que son estudiantes de comunicación, posiblemente, ojalá con aspiración a hacer esta profesión, al principio una de las cosas más intimidantes es de dónde saco temas yo que nadie más me haya dicho que son temas. Un poco en el taller de esta tarde, un poco lateralmente lo vamos a tocar, pero es un elemento oficial, es uno de los mejores desafíos que puedo presentar, cosa que me sirve nada más para quitarle a la palabra desafío toda la connotación que pudiera tener de riesgo, de peligro, de tragedia en cierre. Lo ponemos simplemente como caminos que explorar para hacer el trabajo aún más difícil.